Así que hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y yo quiero hablar de este punto, la obediencia. Siempre que nosotros tenemos obediencia nos vamos a encontrar con oposición. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Oposición, resistencia. A nadie nos gusta experimentar oposición. Amén. Y yo quiero hablar de eso, pero yo quiero decirle, así como el junto va con el pegado, sí. Así de esa misma forma, la oposición va con la obediencia. Amén. Entonces, fíjese que hay tanta gente que está bien convencida, mis amados hermanos, que si es el propósito de Dios, entonces va a ser fácil. Si es propósito de Dios, pastor, entonces todas las puertas, todo se va a armar, todo se va a poner en su lugar. Todas las cosas se van a alinear, porque si es propósito de Dios, Dios se va a encargar. Amén. Y es una mentalidad que muchos cristianos tienen. Es una mentalidad que muchas veces se ha predicado y se ha dicho, no, hermano, si Dios lo dijo, entonces no se preocupe, todas las cosas se van a poner en su lugar, ¿verdad? Salud. Todas las cosas se van a poner en su lugar, todas las cosas se van a hacer fáciles, todas las puertas se te van a abrir, los caminos donde no habían caminos se te van a poner y empezamos a enseñar que va a ser fácil el proceso. Amén. Que va a ser fácil el proceso. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que no es fácil el proceso, entonces lo que sucede en nuestras vidas es que nos empezamos a desanimar, porque no es fácil el proceso. Nos damos cuenta que hay resistencia, nos damos cuenta que hay oposición, la gente que pensábamos que nos iba a apoyar no nos apoya. La gente que esperábamos que nos iba a hacer porra no nos hace porra, más bien nos mete zancadilla y empezamos a experimentar oposición en nuestras vidas y empezamos a sentirnos nosotros, pero Señor, pensé que este camino iba a ser fácil. Hay matrimonios que el día de hoy la están pensando, están dudando, ¿será que este era el correcto? ¿Será que escogí al que tenía que haber escogido? Porque no ha sido fácil, ha sido un proceso bien difícil, ha sido, podrían decir las hermanas, tal vez un calvario, ¿sí? Ha sido un calvario. Las hermanas pueden decir, yo sí tomé mi cruz, yo sí tomé mi cruz y seguí al Señor, ¿verdad? Y algunas mujeres y algunos hombres están diciendo, quizás me equivoqué al escoger a este hombre, ¿sí? Porque si en verdad hubiera un amor genuino entre nosotros, entonces no tendríamos tantas diferencias, entonces no tendríamos tantos roces. Si en verdad tuviéramos amor genuino, entonces nos entenderíamos mejor, Él me entendería mejor, yo lo entendería a Él y sería mucho más fácil de lo que es. Porque alguien nos metió en la cabeza que si estábamos en el plan de Dios, si algo era real, si algo era verdadero, entonces iba a ser fácil. No iba a haber tanta oposición. Está bien, los primeros 6 meses nos estamos conociendo, pero 20 años de problemas, 20 años de oposición, y alguien nos dijo que iba a ser fácil. Y el día de hoy nosotros estamos pensándola y preguntándonos, ¿será que en realidad esto es? ¿O será que yo me equivoqué? De hecho, creo que hay también miembros en nuestra iglesia que se han de estar preguntando si esta es la iglesia correcta para ellos. Amén. Y se han de estar preguntando y diciendo, bueno, si este fuera el lugar que Dios tiene para mí, entonces yo no tendría tantos problemitas con fulanito o con fulanita. Me caerían bien todos los que van a la iglesia, ¿verdad? Sería súper amigos de todos. Me llevaría bien con todas las hermanas, me llevaría súper bien con todos los hermanos. Si esta es la iglesia a la que Dios me llamó, entonces habría tanto, pero tanto amor, que brota el amor. Todos estarían dispuestos a ayudarme, todos me llamarían todos los días, todos me mandarían florecitas para mi cumpleaños, todos me celebrarían. Si esta fuera la iglesia a la que Dios me llamó, hasta el pastor me caería bien también, ¿sí? Pero no es así. ¿Será entonces que estoy en la iglesia correcta?
¿Será que estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté? Yo quiero que entendamos que el nivel de dificultad no es un indicativo, mis amados hermanos, de que sea o no sea la voluntad de Dios. Lamentablemente muchas veces así es como nosotros medimos si estamos en el propósito de Dios o no. Así es como nosotros medimos si estamos en la voluntad de Dios. Si es fácil, gloria a Dios, Dios está con nosotros. Si es difícil, diablo mentiroso. Si la cosa es fácil, tenemos el favor de Dios, Dios ya nos dio la victoria. Pero si la cosa es difícil, entonces el diablo la lleva. Y no le quiero quitar al diablo su trabajo, porque él hace un buen trabajo de resistirnos. Pero ¿será posible que Dios a veces permita la resistencia y la oposición en nuestras vidas? Un ejemplo para estudiar. La palabra de Dios nos habla acerca de Moisés. Y Dios le pidió a Moisés, porque Dios a veces no nos da todos los detalles, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, te he levantado para que seas libertador de mi pueblo, y lo que quiero que hagas es que quiero que vayas delante del faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Facilito, ¿verdad? Facilito, es un trabajo muy fácil, Moisés. Solo vas a ir y le vas a decir: tú vas a ser mi boca, yo me voy a encargar de todo, ¿sí? Yo me voy a encargar de lo que vas a decir, yo me voy a encargar de los milagros, yo me voy a encargar de las plagas. Tú lo único que vas a hacer es que vas a ser mi representante. Tú vas a ser como Dios para ellos. Es lo único que tienes que hacer, Moisés. Vas a ser mi representante. Vas a ir delante del faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo. Ese es tu trabajo. Pero en ese mismo aire donde el Señor le dijo a Moisés: vas a ir al faraón y le vas a pedir que deje ir a mi pueblo. En ese mismo aire el Señor le dijo a Moisés: y cuando vayas delante del faraón y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo, yo del otro lado voy a endurecer el corazón de faraón para que no suelte a mi pueblo. Voy a causar resistencia, voy a causar oposición. Obviamente Dios tenía un plan mayor para el pueblo de Israel, para el pueblo de los egipcios. Él quería mostrar su gloria, quería mostrar su poder, quería mostrar cómo en las peores condiciones posibles Dios podía cuidar de su pueblo. Amén. Aún en las plagas, en la dificultad, en la pobreza, en la miseria, Dios quería demostrar que aún ahí Dios podía cuidar de su pueblo. En medio de la oposición, en medio de los momentos difíciles, en medio de la resistencia, Dios quiere mostrarnos que a pesar de todo eso, Dios puede cuidar de nosotros. De hecho, yo me voy a atrever a decirle hoy en este día que mientras más oposición, más creo que es plan de Dios. Mientras más oposición hay en lo que nosotros queremos hacer, más seguro me siento que es exactamente a lo que Dios nos llamó a hacer. Mientras más oposición haya, más seguridad de que es plan de Dios. Ahora yo quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer una porción de la palabra que es muy conocida. Y yo sé que quizás usted diga: pastor, esta porción de la palabra me imaginé que es la que ibas a hablar hoy, me imaginé que era lo que ibas a predicar hoy. Pero mire, mantenga una mente abierta a lo que le voy a decir hoy en este día, que creo que Dios nos va a hablar de un ángulo, espero yo, un ángulo diferente. Y más que sea un ángulo diferente, deseo que sea un ángulo que trata con nuestro espíritu y con lo que está pasando en nosotros. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y bueno, solo le digo lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que Jesús decide que hay un propósito al otro lado de donde Él está. Entonces Él se sube a un barco y le dice a los discípulos, le dice: mira, nos vamos a ir al otro lado. Perdón, les dije Marcos, ¿verdad? Es
ese Mateo. No, tampoco es Mateo. O sí es Mateo, perdón. Sí estaba bien, perdón. Estaba bien en Marcos, perdón. Marcos 4, versículo 35. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús va a pasar al otro lado. Jesús necesita pasar al otro lado de donde Él está, porque del otro lado hay un propósito. Del otro lado hay un hombre que ha sido atormentado, amén, por muchos años, por una legión de demonios. Entonces Jesús tiene una cita, tiene un propósito, tiene algo que Él tiene que hacer. Hay un propósito específico y entonces Jesús le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Ese es el propósito. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y quiero detenerme rápidamente aquí, porque esta frase para mí es muy importante. Jesús dice, pasemos al otro lado. Esta frase para mí es muy importante, porque el Señor no está diciendo, pasen, vayan, les voy a dar un mapa y les voy a dar direcciones de cómo ustedes van a llegar y luego pues se van a ir ustedes solos y que les vaya muy bien en el viaje. Sino que aquí Jesús les está diciendo, no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, yo voy a ir con ustedes en este proceso. Ahora, entiendo muy bien que hay otra porción de la Biblia en la que Jesús no se sube en la barca y les dice, pasen al otro lado y se experimentan también una tormenta y Jesús en ese entonces no está en la barca, mas sin embargo la idea es que Jesús está en el monte orando, pero los está viendo, o sea que no nos abandona jamás. A veces lo tenemos cerca, lo sentimos cerca y sentimos que Él nos está dando la fuerza para pasar por lo que estamos pasando y a veces no lo sentimos, pero no quiere decir que Él nos haya abandonado. Entonces esta frase es tan importante para mí, saber que el Señor no me deja solo en el proceso. Pase lo que esté pasando, el Señor no me va a abandonar. Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta que Él vuelva. Amén. Y esta es una promesa de la que nosotros nos debemos de agarrar. Entender que yo no voy a pasar solo por este proceso, sino que Dios me está haciendo la invitación a que lo hagamos juntos. Pasemos juntos. Y aunque hay momentos en los que no lo vemos, hay momentos en los que no lo oímos, hay momentos en los que no lo sentimos, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros, que Él no vaya con nosotros. Y esto es algo que yo quiero que usted se abrace de esta verdad y que usted le diga gracias, Señor, porque tu propósito es que yo llegue al otro lado, pero tu propósito no es abandonarme, no es dejarme, sino es caminar conmigo a cada paso del propósito, a cada paso que yo doy, te sienta, no te sienta, te vea, no te vea, estás conmigo. Y yo estoy confiado de eso y estoy seguro de eso, que estás conmigo. El versículo 36 dice lo siguiente: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, usted leyó lo mismo que yo leí hace un ratito, ¿verdad? El propósito era llegar al otro lado, y no tardó la oposición en llegar. No tardó la oposición en llegar, pero quiero decirle que el hecho de que la oposición esté en su vida no quiere decir que el propósito de Dios para usted ha cambiado. Tu oposición no cambia el propósito de Dios para tu vida. Simplemente porque no alcanzaste los resultados que esperabas, no quiere decir que el plan y el propósito de Dios cambió para tu vida. Simplemente porque no recibiste lo que esperabas recibir, no quiere decir que Dios abandonó el propósito que Él tenía para ti. Amén. Y es tan importante que nosotros aprendamos a ver la oposición de esa manera.
Que aprendamos a ver que aunque está difícil la cosa, que aunque lo que veo ahora no es lo que yo esperaba, no quiere decir que Dios abandonó el propósito que Él tenía para mí. Ahora, me quiero detener en esta porción, porque hace unos días, mientras que estaba orando, el Señor me habló tremendamente en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y ahorita le voy a decir por qué esto tiene que ver. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Pero aquí es donde el diablo nos saca ventaja. Es aquí donde el enemigo, fíjese, es aquí donde el enemigo trabaja en nuestras vidas, porque nosotros hemos aprendido, ¿sí? Nosotros hemos aprendido y asociamos a menudo la oposición con falta de fe, asociamos la oposición con falta de favor del Señor. Entonces empezamos a pensar que estamos haciendo nosotros algo mal, ¿sí? Cuando empezamos a tener oposición, cuando no vemos los resultados que queremos ver en nuestras vidas, cuando nosotros no estamos al nivel que nosotros esperábamos estar, se nos ha enseñado que si no estás entonces viviendo en un pedazo de cielo aquí en la tierra, algo estás haciendo mal tú. A ti te está faltando la fe. ¿Qué pecado tienes en tu vida del que te tienes que arrepentir? ¿Sí? Y empezamos a pensar, algo estoy haciendo yo mal. ¿Sí? ¿En qué me estoy equivocando, Señor? Oh, Señor, necesito más ayuno, más oración. Voy a leer más la Biblia. Y Señor, me voy a comprometer más a ti, Señor. Y sentimos una carga en nosotros por querer, Señor, oro más para que las cosas cambien. Voy a ser más espiritual para que las cosas cambien. Y no me malentienda, el orar, el leer la Biblia, el ayunar, todo eso es bueno. Pero no cuando lo hacemos causado por un sentimiento de culpabilidad. Cuando nosotros buscamos al Señor porque nos sentimos culpables. Cuando nosotros oramos porque nos sentimos culpables y nos sentimos, Señor, que es por mi culpa que no estamos logrando lo que tú quieres hacer, debemos de entender en primer lugar que el dueño de la obra se llama Jesús, que nosotros no podemos manejar los resultados, que nosotros no podemos manejar lo que está a nuestro alrededor. Lo único que a nosotros nos toca es ser representantes de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y mientras que nosotros seamos fieles en lo que Él nos ha llamado a hacer, eso es lo que más importa. Pero lo que hace el enemigo es que nos gana y nos permite tener un espíritu de culpabilidad. Y entonces nosotros nos sentimos oprimidos por ese espíritu. Y le voy a decir cómo se siente esto. Se siente, como dice la palabra del Señor, se siente como que se amarrara en el cuello una roca grande y que esa roca la aventaran al mar. Y entonces el peso de esa roca lo empieza a jalar a usted hasta que usted se ahoga en su angustia, hasta que usted se ahoga en su culpabilidad, hasta que usted se ahoga en esa depresión y nos empezamos a preguntar qué fue lo que hicimos mal. ¿Por qué motivo es que nos abandonó el Señor? Empezamos a permitir que nuestros sentimientos nos empiecen a afectar. Nos empezamos a hundir emocionalmente. El diablo empieza a ganar. ¿Qué sueño nosotros tenemos de que Dios haga algo ahora? Ya no, porque ahora nos sentimos indignos, que ahora nos sentimos culpables, ahora nos sentimos como los peores embajadores de Cristo aquí sobre la tierra. ¿Qué esperanzas hay de empezar a soñar de que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas? Por eso es que Romanos capítulo 8 versículo 1 es tan importante y tiene mucho valor para nosotros, porque nos recuerda que no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo.
Entonces yo quiero que nosotros entendamos que aunque las puertas se cierren a veces, aunque no nos salgan las cosas como nosotros queremos que nos salgan, eso no es un reflejo inmediato de que estamos haciendo algo mal. Ahora, no quiero decir con esto que hay situaciones en nuestras vidas donde nosotros cometemos pecado y eso abre las puertas a que lo que esperábamos de Dios no lo recibamos. No estoy hablando de eso en este momento. Estoy hablando de aquellos momentos cuando nos hemos consagrado al Señor. Aquellos momentos cuando nosotros hemos decidido serle fiel al Señor. Pero a pesar de eso, enfrentamos oposición en nuestra vida. Dice el versículo 38, sigamos leyendo. Y dice, y él estaba en la popa hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro. Mire qué interesante la pregunta que le hacen. ¿No tienes cuidado que perecemos? Oiga, qué triste historia la de estos hombres en este momento. Pero qué triste historia para muchos que estamos viviendo esto en el presente. Cuando nuestros ojos no ven lo que hemos escuchado, haber recibido de parte del Señor. Lamentablemente muchas veces nosotros empezamos a pensar que Dios no está interesado por lo que está sucediendo en nuestro corazón. Empezamos a pensar que Dios no está interesado por lo que está pasando en nuestras vidas y sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que estamos olvidados. Porque vemos cómo a otros el Señor está haciendo algo en sus vidas, aparentemente está obrando externamente en sus vidas, pero en nosotros Dios no está haciendo la obra. Entonces nos empezamos a sentir olvidados y empezamos a pensar, Señor, ¿y qué si te olvidaste de mí? ¿Y qué si tu espíritu se apartó de mí? ¿Y qué, Señor, si tu presencia se apartó de mí? Y empezamos nosotros a sufrir un espíritu de rechazo en nosotros mismos. Y qué triste y lamentable, porque Él prometió que Él jamás nos dejaría solos. Y entonces le decimos, Señor, ¿no te importa lo que estoy pasando? Señor, ¿no tienes cuidado de lo que estoy viviendo? Si yo te he servido, si yo te he sido fiel y ahora siento como que me ignoras a través de lo que estoy viviendo, me siento ignorado, olvidado por ti. Antes me hablabas, antes hacía esto, antes hacía lo otro. Ahora, Señor, estoy aquí, olvidado, ya no me hablas, ya no me usas. Me siento abandonado, Señor. Qué historia más triste la que están viviendo estos hombres y qué historia más triste que esto muchas veces nos sucede a nosotros. Leamos lo que dice el versículo 39. Y levantándose, hablando de Jesús, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Me interesa mucho la pregunta que Jesús les hace a estos hombres. ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué es que no tienes fe? ¿Qué fue lo que se robó tu fe? Y este es un punto en el que el Señor me habló directamente a mí y espero que les hable a ustedes también. Porque yo quiero que entendamos que nuestra fe no está siendo afectada por lo que creemos acerca del poder de Dios. Amén. Nuestra fe no está siendo afectada por lo que creemos acerca de Dios. Más bien nuestra fe está siendo succionada por estas tres cosas. No es el poder de Dios, la falta de creer que Dios es poderoso, lo que nos está robando la fe. Lo que nos está robando la fe es, en primer lugar, un espíritu de condenación. En segundo lugar, un espíritu de inferioridad.
Y en tercer lugar, un espíritu de abandono. Cuando viene a nuestras vidas la oposición, cuando viene a nuestras vidas el tiempo difícil, nosotros cruzamos por estas tres cosas. Nos sentimos condenados por Dios, por eso nos abandonó. Nos empezamos a sentir inferiores. Ay, Señor, yo no fui capaz, yo no pude servirte. Señor, yo no soy digno, mejor escoge a alguien más, Señor. Usa a alguien más. No, jamás seré un buen marido, jamás seré un buen esposo, jamás seré un buen padre. Empieza a caer sobre nosotros un espíritu de inferioridad que nos empieza, hermanos, a succionar la fe que nosotros tenemos en Dios. Y después nos cae un espíritu de abandono. Estamos olvidados, ya nadie se acuerda de nosotros. Hasta empezamos a pensar, y cuando me muera, ¿quién sabe quién va a ir a mi funeral? Nadie me va a ir a enterrar. Ya todos me han olvidado. Le pasó al profeta también, ¿se recuerda? Ya nadie queda. Ya nadie queda. Ya solo yo he quedado. Queda un espíritu de abandono, un espíritu de condenación, un espíritu de inferioridad. Y esto, mis amados hermanos, aunque usted no lo crea, está atacando nuestra fe. Está succionando nuestra fe. Está matando nuestra fe. Usted sabe, los discípulos, no es que les faltaba creer en Jesús y en el poder que Jesús tenía. Ese no era el problema. El problema era cómo ellos se estaban sintiendo. Se estaban sintiendo condenados, se estaban sintiendo inferiores, se estaban sintiendo abandonados. Esos sentimientos, ese espíritu que los estaba atormentando, les estaba robando la fe. Y usted tal vez dice, pastor, como yo me siento, no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Será? Escuchaba a Mike Todd predicar acerca de la fe floja. Y él decía algo que me impactó. Y él decía, muchas veces nosotros tenemos fe floja. Esto quiere decir que hay situaciones en nuestra alma que nosotros sabemos que nos están afectando, pero somos demasiado flojos para ir a buscar un consejero para que nos ayude a tratar con esa situación. A veces vemos que en nuestro matrimonio estamos luchando, estamos batallando, no nos está yendo bien en nuestro matrimonio, pero somos demasiado flojos para ir a buscar un consejero. A veces estamos teniendo problemas de salud, pero somos demasiado flojos para ir con el doctor. A veces estamos viendo y lo hablo por mí en persona y por una decisión que yo tuve que tomar, estamos viendo que nuestra salud va para abajo y que nuestro peso va para arriba, pero somos demasiado flojos, ¿sí? Somos demasiado flojos para hacer algo al respecto. Esa es la fe floja. Y muchos dicen, eso no tiene nada que ver, pastor. Eso no tiene nada que ver, pero la verdad es que sí tiene mucho que ver. Ese espíritu de condenación, espíritu de inferioridad, espíritu de abandono, todo lo que está pasando en nosotros afecta nuestra fe. Y este hombre, pastor Mike Todd, decía, nosotros no podemos seguir teniendo una fe floja. Le pedimos al Señor que Él nos dé una palabra profética, pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo profético. Estamos dispuestos a creerle lo que Dios nos dice, pero no estamos dispuestos a dar los pasos que se lleva para llegar a donde queremos estar. Eso es tener fe floja. Y yo creo que, al menos yo, porque yo solo, pues yo me conozco a mí, o más bien no me conocía como el Señor me está revelando que soy, ¿verdad? Yo me doy cuenta que uno no se ve muy bien a uno mismo, ¿verdad? Yo no me puedo ver, yo no sé si estoy peinado, yo no sé si alguna de las cejas se me está parando, ¿verdad? Porque ya a esta edad, ¿verdad? Ya hay pelitos que se le salen a uno y ya le paran. Yo no sé, ¿sí? No sé si tengo algunos vellos de la nariz que me están saliendo muy largos, no lo sé, ¿verdad? Necesito un espejo que me enseñe lo que hay. Pero le voy a decir que acerca de nuestra vida personal y nuestra vida espiritual, el Señor es nuestro espejo. El problema ha sido que muchos no vamos a Dios con esa intención.
Vamos a Dios con la intención de declarar: Señor, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Declaro en el nombre de Jesús, unción de Dios, fuego, lléname, poder, más poder. ¿Sí? Pero nunca vamos al Señor con la intención: examina mi corazón y mira lo que hay dentro. Mira los caminos que hay dentro de mí. Si en algo me estoy torciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a arrancar eso de mi vida para que no afecte mi fe. A eso es a lo que nos llama el Señor. Entonces, una solución que yo le quiero plantear hoy en este día. No puede ser la única solución, pero es una solución. Es ir al Señor y pedirle: examíname. Mira lo que hay dentro de mí. Porque el problema no está afuera. Yo por muchos años le eché el problema y la culpa a lo que me rodeaba. Pero ahora en estas últimas semanas, en estos últimos meses, el Señor me ha enseñado que el problema no está afuera, está aquí. Entonces Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas y nos quiere llevar a entender que a veces hay espíritus de condenación, de inferioridad, de abandono, cosas que nos están afectando materialmente, emocionalmente, que si no tratamos con ello, nos roban la fe. Nos están robando la fe. Entonces, no es que a usted le falte la fe del poder transformador de Dios, porque usted ha sido expuesto a él. Usted ha visto al evangelista Benny Hinn y ha visto los milagros que Dios hace a través de su vida. Quizás hasta ha estado en una cruzada donde hace esto y se caen todos. Un poder de Dios increíble. Usted lo ha visto tal vez. O si no, ha visto al pastor Cash Luna en las cruzadas de milagros. Y ha visto milagros que Dios ha hecho. Y qué grande lo que Dios ha hecho. O quizás al pastor, al apóstol Maldonado lo ha visto trabajar en ese mover de los milagros. Y usted ha visto que Dios hace cosas grandes. O quizás usted estuvo aquí durante los tiempos en los que Dios hizo y ha hecho milagros en esta congregación. O quizás usted conoce a alguien que ha recibido un milagro de Dios. Entonces, el problema no es tanto que usted no crea en el poder de Dios. El problema no está que usted no crea en lo que Dios puede hacer. El problema está en que muchas veces nosotros estamos experimentando condenación, abandono y un sentimiento de inferioridad en nuestras vidas. Y yo le voy a decir una cosa: Dios quiere hacernos libres de eso. Le voy a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Y nos está hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La nueva vida en Cristo no sucedió en totalidad en la experiencia en que usted tuvo de arrepentimiento en el altar. Ahí no se terminó la obra. Ahí no quedó usted como nueva criatura. Ahí no está el nuevo hombre completo en Cristo, solo porque usted se hincó, quizás sintió remordimiento y se arrepintió de sus pecados y se levanta y dice: ahora soy un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo. No es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos una programación en nuestra mente equivocada. El propósito del evangelio es reprogramarnos. Dice la palabra que tenemos que hacer un cambio del espíritu, de la actitud, de la forma en la que pensamos. Tenemos que hacer un cambio de la forma en la que nosotros interpretamos las cosas. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto la resistencia, hemos visto la oposición como algo bien negativo. Hemos visto la oposición como algo que es mi culpa. Hemos visto la oposición como algo que le declara a los cuatro vientos que yo soy incapaz. Hemos visto la oposición como algo que dice que yo soy un fracaso. Hemos visto la oposición como una declaración a todo el mundo que yo no sé lo que yo estoy haciendo.
Ahora, si nosotros seguimos pensando de esta forma, el servir al Señor va a ser un martirio para nosotros. Por eso es que hay tantos que se han rendido. Porque quieren, no te atrevas a entrar a algo nuevo de Dios con un odre viejo. No te atrevas a querer servir al Señor con un odre viejo. La palabra del Señor dice, jamás eches vino nuevo en un odre viejo, porque lo que va a pasar es que se va a estirar y se va a reventar y se va a echar a perder el vino. No quieras servir al Señor con la mente que tenías en el mundo. No quieras, nosotros pensamos que porque ya nos aprendimos la Biblia, que porque ya nos aprendimos algunos versículos de la Biblia, porque ya sabemos un poquito del Señor, que ya somos nuevas criaturas, que ya nuestra mente ha sido renovada, pero nosotros seguimos interpretando las cosas de la misma manera. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él reprograme la forma en la que nosotros estamos viendo las cosas. Y con lo primero que necesito entrar, con lo primero que yo siento de parte del Señor, la primera cosa que debemos de reprogramar en nuestra mente es esto: la oposición no es del diablo. La oposición no es culpa mía. La oposición no dice que yo soy una persona inferior ni incapaz. La oposición simplemente me da pruebas de que voy en el camino correcto, de que estoy en el propósito y la voluntad de Dios. No deje entonces que le siga robando la fe. Yo quiero que oremos juntos, porque creo que esto es algo muy importante. Es muy importante que nosotros el día de hoy veamos la oposición de una forma diferente, que nosotros veamos la resistencia de una forma diferente, porque a veces nosotros le obedecemos al Señor y damos los primeros 2 pasos y nos estrellamos en contra de una pared y pensamos, ¿qué hice mal? ¿Dónde metí las patas? ¿Qué dije que no tenía que haber dicho? ¿Qué fue? Y a veces no tiene nada que ver con lo que hice, con lo que dije. A veces tiene que ver con el hecho de que la oposición vino porque el enemigo sabe que si tú llegas al otro lado de la oposición, hay un propósito para ti. Él sabe que si tú aguantas y resistes la oposición, Él sabe que al otro lado hay un propósito para ti. ¿Sabes? Sí, dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Sabe? El diablo no quiere que tú pases al otro lado, porque él sabe que si tú pasas al otro lado, él va a perder terreno y tú vas a ganar terreno. Y yo no sé si usted sabe esto, pero la palabra de Dios dice que Él nos dio a nosotros autoridad para conquistar la tierra, para ganar terreno. Pero el enemigo sabe que si tú pasas al otro lado, lo vas a echar fuera del terreno donde él está y vas a ganar nuevo terreno. Ahora vaya usted y lea esto en su casa, pero yo quiero que recuerde que cuando por fin Jesús pasa al otro lado, hay un endemoniado en un terreno y le dicen: Jesús, ¿por qué viniste a molestarnos? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Dice: soy Legión, porque somos muchos. Eran dueños de ese territorio, dueños de ese terreno. El Señor les dice: sálganse, este terreno me pertenece a mí. Y aquellos demonios le dicen al Señor: Señor, no nos saques de este territorio, por favor, porque el enemigo sí entiende lo importante que es no ceder terreno. Nosotros no lo entendemos. Por eso es que cuando vemos la resistencia, cedemos terreno, hasta que nos quedamos con las manos vacías, hasta que ya no tenemos nada. Dios nos da una bendición, el diablo viene y nos la quiere quitar y empezamos a ceder terreno hasta que nos quedamos con las manos vacías.
Pero Jesús entendía que no se trataba de ceder terreno, se trataba de ganar terreno. Entonces la palabra del Señor dice que le dijo a este hombre: ¿sabes qué? Ahora quedas libre. Los demonios dijeron: no queremos ceder el terreno, permítenos ir allá donde están aquellos cerdos para mantenernos en este terreno, porque el enemigo no te quiere dejar nada a ti. Pero nosotros tenemos que dejar y tener la actitud de Moisés, que él dijo: nosotros no dejamos ni una uña aquí, ¿sí? Ni una uña se queda en Egipto, nos lo llevamos todito. Y no solo lo nuestro, nos llevamos lo de ustedes también. Porque la palabra de Dios dice que los egipcios los bendijeron. Y la palabra nos enseña que entonces este endemoniado, estos demonios se vinieron sobre los marranitos, pero estos marranitos no quisieron ceder terreno tampoco. Y se tiraron y se mataron. Pero ese terreno fue conquistado, porque se cumplió el propósito, a pesar de la resistencia y de la oposición del enemigo. En su vida, yo quiero decirle, ya no permita ese espíritu de inferioridad, ese espíritu en su vida que lo hace sentir culpable, ese espíritu en su vida que lo hace sentir inferior. Ya no lo permita. Ya no tengamos esa fe floja. Hagamos lo que sea necesario para tener una mente sana, un cuerpo y espíritu sano, porque esto afecta nuestra fe. Ahora hay que pelear esta batalla y vencer.